Buenas tardes, ya veo que vais por aquí entrando. No me extraña porque hoy tengo muchas ganas de esta entrevista. Ahora enseguida le voy a dar paso a Leticia. Antes, dejadme que os haga una pequeña presentación, aunque va a ser breve porque lo que tengo ganas es que entre ella y cuanto antes compartamos todo lo que nos va a enseñar a transmitir y seguro que nos va a ayudar muchísimo para el acompañamiento a nuestros hijos. Leticia Garcés Larrea es pedagoga, es especialista en inteligencia emocional, también en parentabilidad positiva, de todo esto vamos a hablar con ella y vamos a descifrar y a desengranar qué es eso de educar sin miedo. Es la creadora también de la comunidad Padres Formados y nos va a transmitir un montón de cosas. Lo que vamos a hacer es directamente invitar a Leticia para que se una aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Leticia? Muy bien, encantada de estar contigo, Raquel, encantada de que me hayas invitado y de, bueno, compartir este momento, este espacio juntas, que tenemos mucho en común y eso es importante. La verdad es que sí que compartimos este camino, ¿verdad? De dar conciencia sobre cómo educamos a nuestros hijos, además de cómo desde diferente prisma, ¿verdad? Tú de cara, bueno, hablaremos un poquito más, tú de cara a padres, madres, desde ese acompañamiento, y yo voy como directamente a los niños y a las niñas y a los jóvenes pienso que ahí es como la manera más completa, ¿no? Y por eso estamos como muy enfocadas en el mismo camino. Te agradezco muchísimo, Leticia, que hayas aceptado la invitación. Sé que a la comunidad de Tú Creas Tu Vida, de todas las madres, padres, también hay muchos educadores, maestros dentro de la comunidad y sé que nos vas a aportar muchísima información y mucha luz de cara a hacerlo de la mejor manera posible con nuestros hijos, que al final es lo que todos queremos, todos y todas, ¿verdad? Bueno, he hecho como esa breve presentación, Leticia, pero me gustaría, si a ti te parece, que nos expliques también con tus propias palabras quién eres, qué es eso de Padres Formados, que además me encanta tanto el nombre como su contenido y la labor, y también luego iremos profundizando en lo que vamos a hablar hoy de Educar sin Miedo y esa campaña. Qué bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. A mí me gusta participar de este tipo de espacios, de invitaciones, de propuestas. Para mí es un privilegio porque al final es a lo que me dedico cada día, pero me gusta que las personas consideren que mi contenido es interesante para compartirlo, ¿no?, con otros espacios a los que quizás yo no llego. Para mí es un privilegio poderme dedicar a algo que me apasiona tantísimo. Yo, bueno, previamente soy madre. Me he formado como pedagoga, pero he experimentado en la maternidad mis propias limitaciones, con lo cual soy una alumna permanente y suelo decir que soy mi primera alumna y mis hijos, pues lógicamente, pues han sido mis conejillos de India. Lo que pasa es que he intentado no experimentar demasiado con ellos. He intentado primero formarme, cuestionarme continuamente las cosas y buscar mucho respaldo científico para que las cosas no sean solamente por intuición, un poco por improvisación, ¿no? Lo que a mí me parece que está bien, ¿no? Sino realmente poder dar respaldo a las decisiones que voy tomando. Entonces, a eso me he dedicado los últimos 10, 12 años, desde que empezó este proyecto en 2010, en el salón de mi casa. Como todos los proyectos empiezan en el corazón de la persona, ¿no? O sea, yo creo que cada uno tenemos un ikigai, ¿no? Ese para qué, ese por qué, ese camino, ese objetivo, ese donde confluye el talento de cada persona y luego pues la propuesta que tú tengas, ¿no? Un poco la idea es que si tú te vas un día de este lugar, ¿no? Hayas dejado algo de interés para los demás, ¿no? Entonces, un poco esa es mi propuesta, mi proyecto, mi compromiso. Mis hijos ya son adolescentes, con lo cual ya he visto el beneficio de la inteligencia emocional en ellos, ¿no? Ya no lo leo solamente, ¿no? Ya no me lo cuentan y digo, bueno, pues habrá que esperar a verlo, ¿no? Yo ya lo veo. Con lo cual, cuando estoy en contacto con padres y madres a los que imparto formación o hago asesoramiento, acompaño en este recorrido, pues es verdad que quizás transmito la seguridad y la convicción que tengo, no solamente porque me informo y busco fuentes que me den la convicción, sino que además mis hijos cada día me están mostrando que esto les hace mucho bien. Con lo cual es una educación no que está bien enfocada,
pero no que está bien, sino que hace mucho bien, ¿no? Y al fin y al cabo eso es lo que es el amor, ¿no? El amor no es querer mucho, sino es querer haciendo un bien, ¿no? Que eso que tú haces, que dices, ¿no? Les haga un bien. Y ese bien siempre se tiene que dirigir hacia el desarrollo de su cerebro. Con lo cual, niños bien portados no es tanto lo que buscamos, sino que es lo que nos vamos a encontrar, porque un niño que está bien, que está tranquilo, que está bien consigo mismo, que está equilibrado, que se encuentra a gusto consigo mismo, con su cuerpo, con su entorno, no tiene necesidad de llamar la atención, no tiene necesidad de mentir, no tiene necesidad de hacer ruido para que se le vea, ¿no? Es un niño que se expresa, es escuchado, se conoce, se sabe relacionar, se equivoca, pide ayuda. Entonces, pues bueno, ese es un poco el camino, ¿no? La propuesta, en definitiva, es parentalidad positiva, ¿no? Ejercer el buen trato y educar sin miedo. Me parece genial todo lo que cuentas, Leticia, y claro, y es que estamos, como dices, en la misma línea, ¿no? A mí me parece fundamental que los niños tengan ese autoconcepto sano, se sepan, primero se reconozcan, ¿verdad? Para mí, que sepan creer en ellos mismos, que se sienten a gusto y que se sepan incluso a perdonar, ¿no? Que aprendan a perdonarse. Hablabas del amor y me encanta. Me encanta porque yo te quería hacer una propuesta, no sé si tú estarás de acuerdo con este concepto. Para mí, porque vamos a hablar de educar sin miedo, que además vamos a hablar un poquito más de por qué ese nombre. Para mí, lo contrario del miedo, para mí es el amor. Para mí, cuando hay miedo, no puede haber amor. Es decir, los dos a la vez como que no pueden coexistir, ¿no? Entonces, el que proyectemos en nuestros hijos miedo no es paralelo a amor. No quiere decir que no los queramos, por supuesto que los queremos, pero el tener esa falta de conciencia sobre cómo estamos haciendo las cosas, esa manera intuitiva que comentabas, ¿no? Que yo también soy madre. Yo tengo una hija de 21 años ya y tengo uno de 9. Y efectivamente yo con la de 21 años lo hacía todo como de manera más intuitiva, como yo me imaginaba, con toda mi buena Claro, intención como madre, ¿eh? Por supuesto que tenemos claro. una buena intención, pero hoy sé que vamos a aprender mucho contigo precisamente para descubrir cómo no es suficiente esa buena intención y cómo muchas de las maneras que tenemos de tratarles, de hablarles, sin querer, de una manera inconsciente, podemos estar perjudicándoles, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto, de educar sin miedo, porque como que puede llamar la atención ya de por sí el propio nombre, ¿no? ¿Cómo vamos a educar con miedo? Claro. Que Sí, sí, cuéntanos. entiendo. Realmente yo ya estoy muy familiarizada con los conceptos, entonces igual a mí no me chocan tanto, pero es verdad que hay veces que generan confusión, ¿no? Porque hay quien interpreta que educar sin miedo es porque a mí me falta confianza como madre a la hora de educar, pero en realidad es de otra manera, ¿no? Es entendiendo que cuando utilizamos algunos métodos, estrategias conductistas, ¿no? Como puede ser la amenaza, el castigo, ¿no? Tienen efecto precisamente porque tienen ese poder de impactar la amígdala del cerebro del niño, que es la sede de las emociones, ¿no? Y cuando tú impactas en una amígdala, pues obtienes una obediencia inmediata. El niño te obedece porque te teme, con lo cual la propuesta no es que el niño te obedezca porque está programado precisamente para seguir sus deseos, sus instintos y tiene que aprender a tomar decisiones convenientes donde no se pone en riesgo, no tiene que aprender a obedecer por miedo a que le retiren el cariño, ¿no? O a lo mejor a tener que aceptar o asumir un castigo que no desea, ¿no? Sino que por un lado es que el adulto pueda educar con confianza porque tenga el conocimiento para saber que hay cosas que se pueden relativizar, que no todo tiene que ser ya, que la forma de comunicar es importante, que elegir un buen momento también, que crear un buen clima familiar es quizás prioritario, ¿no? Que llamar la atención, corregir, sí, pero cómo, cuándo, en qué momento, ¿no? Y para eso hay que tener conocimiento, el conocimiento te da seguridad, la seguridad te da convicción y cuando tú te diriges a tu hijo no tienes que pensar, ay, tengo que poner límites, tengo que ser firme, tengo que decirle no, sino que te fluye naturalmente una forma de relacionarte respetuosa. Porque cuando decimos, el niño me falta el respeto, ¿vale? Hay que entender que no es que el niño te falta el respeto, sino que cuando no hay amor, no puede haber respeto. Y si hay amor es porque hay frustración. Entonces, el niño, cuando siente amor, no puede faltarte al respeto.
Y si te está faltando al respeto, es lo que tú estás considerando, el problema no es ese, sino por qué no siente amor y por qué no está gestionando la frustración. Entonces, Educar sin miedo, la campaña de sensibilización, por un lado tiene la guía, que por cierto la gente se la puede descargar, ¿vale? Yo la tengo en papel, porque en su momento sacamos este material en papel, porque fue la forma de financiar 10 cortometrajes que hicimos, que están en YouTube y se pueden ver perfectamente. Fue un trabajo muy bonito, un proyecto precioso, y se financió a través de la colaboración de las personas, de crowdfunding, nuestros propios recursos, y fue bonito el proyecto en su conjunto, ¿no? Por cómo se financió, por cómo se trabajó, por lo profesional que fue, porque contamos con gente profesional, y el proyecto en sí fue muy bonito, ¿no? A través de las redes sociales se compartieron esos cortometrajes, la guía se puede descargar, y es un contenido que tiene casi 100 frases que los adultos que nos consideramos normales, que dices, no, yo soy una madre normal, por las madres normales también decimos frases normales de toda la vida, que es normal lo que todo el mundo dice, que es normal lo que se ha dicho siempre, pero esas frases tan normales a veces eh, esconden falta de confianza, juicio, crítica, dureza. Entonces, cuando tú analizas todo esto, dices, puedes pensar, vale, sí, que yo tengo la culpa de todo, ya sabemos que el adulto tiene la culpa de todo, y dices, no, no es que tengas la culpa, es que en realidad tenemos que ser prácticas, y lo práctico siempre es empezar por mí, y no esperar que otros hagan el cambio. Entonces, yo quiero ser una persona práctica, entonces, si hay algo que mejorar, ¿para qué voy a estar esperando a que el niño haga un cambio si su cerebro hasta los 24 años no madura? Y hay una serie de cambios que los va a hacer cuando esté cerca de los 20 años. Y ahora tiene 8, tiene 5, tiene 10. Y mientras tanto, ¿qué hago? Porque el cerebro tiene un ritmo. Yo tengo que educar, pero tengo que ser práctica. Entonces, lo práctico siempre es asumir yo la responsabilidad, no la culpa, sino la responsabilidad. Y además a mí me encanta asumir la responsabilidad, porque eso quiere decir que cada día puedo hacer algo diferente a lo que hice ayer, mejor o peor, pero estoy en ese proceso. Y cuando yo asumo esa parte, ¿no? Inconscientemente lo que proyecto a mis hijos es entusiasmo, es motivación, es optimismo, es se puede porque yo estoy pudiendo. Entonces, claro, una madre que está en esa actitud, ¿no? Pues transmite mucha positividad, transmite apertura, escucha, ¿no? Y eso para un niño le resulta muy fácil acercarse, aprender, contagiarse de eso tan bueno que me transmites. Entonces, con ellos también vamos a trabajar, pero vamos a trabajar desde nosotras, desde nosotros. Es el camino fácil realmente, ¿no? Aún así yo entiendo que para padres y para madres, para algunos, puede ser difícil, ¿no? Es como la teoría me la sé y la práctica, entonces, bueno, por lo menos sabemos algo, ¿no? Que hay que educar de una forma diferente a como se nos educó en su momento, como se educaba antes, pero diferente no quiere decir peor, tampoco mejor. Diferente quiere decir que tú te vas a estar cuestionando las cosas, la mirada, cómo piensas del niño, cómo lo ves, cómo lo percibes, y eso te permite ver cosas que si no te haces ese tipo de preguntas, no las ves y están. Entonces, bueno, es un camino más consciente, de más confianza, de un buen trato hacia tu persona, de no ser tan crítica contigo, tan dura. Entonces, eso hace que te tomes la crianza de otra manera, ¿no? A otro ritmo. Las cosas no te preocupan tanto porque como te estás ocupando de ellas, ¿no? Es como cuando te dice la tutora, imagínate, ¿no? Es que tu hijo pega y tú puedes decir, uy, horrorizada, ¿no? Mi hijo pega. O puedes decir, vaya, veo que esto es una prioridad, algo en lo que voy a tener que estar trabajando, ahora el cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a trabajar, es algo en lo que me voy a tener que estar ocupando. ¿Ves? Cambia la cosa, ¿no? La gravedad al final puede ser como tú lo vivas, ¿no? Y sin embargo te marcas objetivos, te marcas un reto, un camino, ¿no? Y hacia allá, ¿qué vas, no? Total, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Leticia, en total sintonía, ¿no? Como te digo. Lo que hablabas de culpa y responsabilidad, me parece, por ejemplo, fundamental. Yo paralelamente, por ejemplo, lo que yo trabajo con los niños, ¿no? Precisamente es lo mismo, porque el juicio, ¿cuántas veces sin querer les estamos enjuiciando diariamente todo lo que están, la manera de comportarse nuestros hijos, con las etiquetas que sin darnos cuenta tantas veces le ponemos y que tanto daño les hacen, ¿no? Incluso etiquetas positivas que podemos llegar a pensar
y no existen ese tipo de etiquetas positivas, porque en el momento en que se identifican con esa etiqueta no se van a permitir en ningún escenario un comportamiento diferente. Entonces, eso es algo que por ejemplo, insisto mucho. Y lo que comentabas de estos matices tan importantes de saber que en ese comportamiento tampoco tomarlo a nivel personal. Cuando decías que podemos pensar, es que mi hijo o mi hija me está faltando el respeto, me ha faltado el respeto. Eh, Eso es una falta de autocuidado también, de ese trabajo personal, como dices tú, ¿no? Interior, porque nos lo estamos tomando a nivel personal y es un comportamiento que tiene puntual y que lo que tendremos que ver en todo caso, entiendo, es qué hay detrás de ese comportamiento, qué necesidad emocional no ha cubierto, ¿no? Y que necesitamos atender. Pero de forma paralela, cómo vamos transitando este camino como madres y padres de la mejor manera que sabemos y se nos van escapando aquí mucha parte de información. Tenemos lo que sabemos que han hecho con nosotros en la mochila, ¿no? Y aquí yo quería hablar también de un libro que es autora que se titula, si no me equivoco, espero no equivocarme, es Padres formados, niños educados. Es Lo así, tengo aquí. ¿verdad? Es Este así. es, Me parece también sí. como el título ya de por sí mismo, ¿verdad? Viene a transmitir lo que nos estás compartiendo, cómo es necesario que nos formemos. Aquí otro matiz que a mí me gusta mucho el lenguaje. Entonces, Sí, los matices del lenguaje, también me gusta mucho la diferencia entre preocuparnos y ocuparnos, ¿no? ocuparnos. Claro, entonces, ¿cómo no vamos a estar preocupados? Los padres y madres por naturaleza parece que tenemos ahí el interruptor de la preocupación en modo on, activado, preocuparnos por todo. Pero eso no nos sitúa a nivel emocional ni mental en la mejor posición de darles lo mejor, porque entramos Eso. como en un bucle también del miedo, ¿no? Entonces, yo he hecho aquí un parafraseo, a ver a ti qué te parece. Bueno, lo voy a dejar para más adelante. Me gustaría primero que nos hables un poco de esta obra, qué información es la que contiene y qué proyecto es el que hay detrás también de esta obra tuya. Bueno, cuando empezó el proyecto de Padres Formados, en realidad éramos mujeres. Y en un principio, pues, barajé, ¿no?, la posibilidad de llamarlo Madres Formadas, ¿no? Porque sí que había el deseo de que hubiera un orden en el proyecto, ¿no? Es decir, si yo quiero un hijo educado, entonces tengo que empezar por formarme yo, ¿no? Pero es verdad que era un proyecto que tenía que estar abierto tanto a los cuidadores principales de ese niño y de esa niña, ¿no? Entonces, que habían los padres, que habían las madres. Lo que no podemos hablar es de familias formadas, porque una familia tiene muchos miembros, ¿no? Y a lo mejor el niño no se forma, la abuela tampoco, porque la abuela hace de abuela, y quien realmente tiene la responsabilidad son sus cuidadores principales, que son papá y mamá, en el caso de que ese sea el modelo familiar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de padres formados, lo importante es que valoremos el orden, ¿no? O sea, primero yo como persona y luego a lo mejor voy viendo resultados, ¿no? Cuando tenga que verlos al ritmo al que mi hijo vaya aprendiendo, vaya adquiriendo. Entonces, es verdad que hay veces que detrás de una conducta hay una necesidad emocional sin atender. Bien, eso puede ser una opción, pero una necesidad emocional no siempre es una emoción desatendida, sino que también es un aprendizaje incompleto. Entonces, hay veces que hay niños que tienen que aprender a ser conscientes de sus emociones, tienen que aprender a regularse, a expresarse, a pedir ayudas, todo lo que tiene que ver con la competencia emocional, pero hay otros niños y niñas que tienen simplemente que hacer un entrenamiento que requiere de tiempo. Entonces, detrás por ejemplo, de una agresión física, lo que más nos suele preocupar, ¿no? Puede haber una falta de regulación emocional y haya que trabajar ese aspecto, ¿no? Pero también hay una falta de entrenamiento, ¿no? No he entrenado lo suficiente el expresar verbalmente, ¿no?, una necesidad, el pedir ayuda, el cambiar de espacio, alejarme del estímulo que me tiene muy nerviosa. Es decir, hay veces que tengo que hacer una regulación emocional, pero otras veces tengo que aprender a lo mejor a tomar una decisión, a cambiar de lugar, a entretenerme de otra manera, para realmente no tener que estar haciendo el esfuerzo de regular algo que continuamente me estoy de alguna manera generando, ¿no? Entonces, hay veces que tengo que hacer una gestión emocional, otras veces me tengo que aprender a tomar decisiones. Esto requiere de madurez.
Y cuando hablamos de madurez, hablamos de prefrontal. Un prefrontal maduro que madura hacia los 20 años, pues a lo mejor con suerte nos ayuda a tomar decisiones que nos convienen y que nos permiten relacionarnos de forma positiva. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues a mí me gusta hablar del término, ¿no? Prestarle prefrontal a mi hijo. Es decir, si mi prefrontal funciona, por lo menos funciona un poco mejor, solo porque tengo más de 24 años, pues va a haber momentos en el que yo tenga que hacerle, digamos, un préstamo sin intereses a mi hijo y decirle, bueno, como veo que el tuyo ahora mismo está un poco inactivo y ahora mismo no tienes capacidad de controlar o no tienes capacidad de controlar no la emoción sino la situación, ¿no? Porque las emociones al final se tienen que vivir, sentir y al final lo que te interesa es poder controlar una situación. Pero bueno, veo que ahí tienes una limitación, voy a ver si te puedo ayudar usando mi prefrontal. Entonces, cuando tú prestas tu prefrontal, lo que estás haciendo es limitar a tu hijo en un momento en el que no tiene autocontrol. Lo que más feliz hace al ser humano es tener autocontrol, tener control de su vida. Es como si tú vas en un vehículo y de repente no te funcionan los frenos. Dices, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Que me voy a chocar. Había una vez un vídeo que yo vi que me gustó mucho. Una persona había perdido el control del vehículo y directamente pues, había quedado sin frenos. Y entonces él iba por carretera. Alguien se percató y entonces lo que hizo fue como reducir la velocidad para que ese vehículo que iba sin frenos se chocara con él. Es decir, él sacrificó su auto, su vehículo, cuando se percató de la situación y vio que esa persona no tenía frenos y se iba a chocar probablemente, iba a tener un accidente, él sacrificó su auto, es decir, sacrificas un poco tu vida cuando pones tu prefrontal al servicio de tu hijo, porque de alguna manera puede salir dañada o perjudicada y que un con falta de autocontrol, pues igual te puede decir algo tan hermoso como eres la peor madre del mundo, ¿no? Que me parece una frase bellísima y ahora te explico el significado antes de terminar esto. Primero termino esto. Entonces, ese coche sacrificó su auto para que la otra persona se chocara con él. Y me pareció un ejemplo fantástico de cómo los padres muchas veces lo que hacemos es como contener el golpe, ¿no? De nuestros hijos cuando van sin frenos, ¿no? Entonces, sacrificas de alguna manera, ¿no? Con tu cuerpo, sacrificas un poco ese impacto, ¿no? Porque no le puedes pedir autocontrol a tu hijo y lo soportas tú. Pero fíjate qué bonito es cuando entendemos que detrás de un te odio, eres la peor madre del mundo. Fíjate qué bonito es entender esto, porque tienes la oportunidad de hacer sentir a tu hijo profundamente amada en un momento en el que es profundamente vulnerable. Entonces, en el día a día, cuando estamos todos bien y todo fluye, y tú le dices a tu hijo, ay, cómo te quiero, pues sí, pues qué, qué bien suena y qué bien sienta, pero ese te quiero ya lo sé, no me dices nada nuevo, eres mi madre, pues ya sé que me quieres. Pero bueno, ahí se queda en la superficie, ¿por qué? Porque yo no tengo mi piel en carne viva, pero cuando yo estoy en plena frustración, tengo la piel en carne viva. Entonces ahí cuando me dices te quiero, es como un bálsamo, un aceite, y entonces penetra dentro de mí. Entonces, el entender que hay momentos en los que nuestros hijos con su mal comportamiento están en carne viva y lo que necesitan es alguien dispuesto a sacrificar su cuerpo, ¿no? A soportar el impacto para que frene ese vehículo sin frenos, ¿no? Y que tus palabras envueltas de amabilidad sean como un aceite, ¿no? Un bálsamo, ¿no? Y eso penetre en su herida. Es que es tan sanador, es tan impactante la autoestima de ese niño, esa niña, ese adolescente, que si lo entiendes, no te cuesta ningún esfuerzo llevarlo a cabo, porque lo entiendes. Quien no lo entiende, porque no es su momento o no le cabe en su cabeza, pues contesta cositas como, pues hija, pues soy una mala madre, pues es lo que te ha tocado, hija, mira, qué mala suerte has tenido, qué mala suerte, ironía, ¿no? Está bien usar el humor de vez en cuando, pero es como aprovecha ese momento que tienes a tu hijo en carne viva para que tus palabras sean digamos, envueltas en amabilidad, sean un aceite, ¿no? Para sanar y cerrar, ¿no? Que me ha encantado la metáfora, me ha encantado el ejemplo, ¿no? Del coche, me ha Bien. encantado por cómo podemos aprovechar esas situaciones. Claro, hay que tener una conciencia, un trabajo interior, como estamos hablando, también del propio autocontrol, como estás comentando, ¿no? Pero es así en el día a día. Los momentos de conflicto son verdaderas posibilidades, verdaderas oportunidades que tenemos, tanto de que aprendan como también nosotros estamos reaccionando ante ahí. Y maravilloso lo que comentabas de aprovecharlo para de verdad demostrarles y hacerles sentir ese verdadero amor, porque hay algo que a mí también insisto mucho en que
por supuesto que queremos a nuestros hijos, pero no es lo mismo que los queramos a que se sientan queridos. No es lo mismo que sean importantes para nosotros que sientan que son importantes. Entonces, es verdad que en esos momentos es cuando más van a poder captar lo que realmente la profundidad y toda la grandeza de lo que es amar, ¿no? En mayúsculas. Claro, ahí hace falta también tener la mente, yo tengo un dicho que es abre tu mente y enciende tu alma. Y no sé, me llegó por inspiración así en uno de mis directos y es que me parece fundamental para todo. Lo comentabas también tú antes, ¿no? El hecho de cuestionarnos, de ver las cosas con otra perspectiva. A mí me parece que también incluso en los niños es muy importante que aprendan a pensar fuera de la caja, que cuestionen lo que tienen delante, la información, y hoy en día más importante que nunca, ¿no? Comentabas también, es que me voy apuntando aquí tantas cosas que seguramente aquí vamos a tener que a lo mejor poner incluso otra fecha porque hay mucho que hablar, ¿no? Cómo dentro de esta apertura de mente que te digo me parece muy importante yo como madre también cuando mi despertar de conciencia y cómo he podido comprobar el desarrollo, ¿no? Como papel de madre, tanto con mi hija mayor sin tener toda la información que he tenido posteriormente, ni información con después con mi hijo. Entonces, con lo que me ha cambiado también mucho totalmente es la percepción, es decir, cambiar la percepción que no son nuestra propiedad, que no son algo nuestro, ¿no? Que no, incluso más que educar es acompañar, porque a mí particularmente la palabra educar parece que me pone en la posición de yo sé lo que está bien y lo que está mal, y es todo muy binario, ¿no? O esto está bien, esto está mal, y ahí entra el juicio y tú lo has hecho bien o tú lo has hecho mal y yo voy a decirte tú lo que tienes que hacer. Entonces, para mí ha cambiado mucho el concepto, incluso cuando descubrí en su día la palabra edadismo, ¿no? Que hablamos siempre de machismo o feminismo, racismo, y el edadismo, como muchas veces podemos llegar a discriminar por el tema de la edad. O sea, Sí. hablamos de una manera que no se nos ocurriría hablar a una persona adulta, ¿no? Entonces, para mí esos son como inputs súper importantes que me cambiaron radicalmente ya en su día la forma de concebir la maternidad, la crianza, el acompañamiento de mis hijos. No sé a ti qué te parece este concepto y cómo cambiar esa visión de eso, de darles su espacio, ¿no? A ellos, de acompañarles. Sí, a mí me gusta definir lo que es la parentalidad positiva, que al final es la ciencia que conocemos enfocada hacia las relaciones pues, filoparentales, ¿no? Me gusta entender la parentalidad positiva como relacionarte con un ser en desarrollo, ¿no? Entonces, cómo ejercer el buen trato mientras me estoy relacionando con un ser en desarrollo. Entonces, hay una etapa en la que sí nos corresponde educar y más que guiar, también dirigir, porque tenemos niños muy pequeños que, o sea, por muchas indicaciones, pues su vida pues, corre peligro, ¿no? Entonces, si yo no le digo que en rojo no se cruza y en verde sí, pues a lo mejor pues por ensayo y error lo aprenderá, pero corriendo un riesgo, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, hay una etapa en la que lo queramos o no, ya yo te he entendido, ¿eh? Pero Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. sí. ¿Sabes yo Entonces, la hay que una yo voy etapa en como la enfocada siempre sí, aquí sí. a partir de los 8 años y demás? Entonces, sí, sí, totalmente de acuerdo en ese matiz, claro, por supuesto. Exactamente, los matices que son tan importantes, ¿no? Eso es. Entonces, el problema es cuando tú te quedas en esa labor de dirigir y nunca pasas al siguiente nivel, que es el de guiar. Porque, claro, una vez que está todo explicado, una vez que está todo dicho y tu hija ya sabe que cruzar en verde y no en rojo, claro, tienes que soltar un poco cuerda y confiar, ¿no? Entonces, va a haber veces donde ella va a tomar decisiones que tú veas claramente que le ponen en cierto peligro, en cierto riesgo, valorarás también el efecto, el impacto y valorarás si puede aprender con la experiencia o directamente vas a intervenir. Luego ahí también está un poco cada una lo que considere con cada hijo. Pero el tema es que si entendemos que educar es relacionarnos con un ser en desarrollo, yo no puedo perder de vista que tengo un cerebro que se está desarrollando a partir de lo que yo le doy. Entonces hay una frase que yo suelo explicar y es educar es darle a ese niño, a esa niña, los materiales con los que construye la casa de su autoestima. Es como que la autoestima es algo que se construye conforme a lo que yo
cómo yo me dirijo a él, cómo yo le hablo, cómo yo le miro, ¿no? Cómo yo le trato, ¿no? No es lo mismo interpretar que tu hijo te está manipulando, se te está subiendo las barbas, te está subiendo la chepa, ¿no? Entonces se quiere salir con la suya, ¿no? Interpretar que tu hijo pues te quiere sonsacar algo, quiere conseguir algo de ti y lo percibes como un enemigo a quien hay que ponerle en su sitio, ¿no? Entonces, desde esa mirada, pues lógicamente te vas a comunicar de forma más autoritaria, más agresiva, más dura. Pero si tu mirada es otra y dices, bueno, pues es estupendo, que quiera trepar, que quiera que ponga todos sus recursos de supervivencia a funcionar y que lo intente todo, que me pida la luna, porque yo ya decidiré en cada momento si realmente estoy por la labor de concederle lo que me pide o por el contrario le diré que no y a partir del no, entonces tendré que ser capaz de acompañar, ahora ya no guiar, hemos pasado de educar, dirigir, guiar y ahora ya me tocará acompañar porque mi hijo ya tiene la información, ya sabe lo que está bien y lo que está mal, porque hay normas sociales y otras porque hay cosas que hacen bien, otras que hacen mal, pero sin embargo ahora no tiene la capacidad de tolerar la frustración que le está generando el tener que hacer algo que no quiere. Entonces, en ese momento me tocará acompañar. Y el acompañamiento muchas veces tiene que tener una combinación entre algo verbal y algo físico. Es decir, a veces puedo hacer un acompañamiento verbal, ¿no? Donde hay una validación y otras veces pues tiene que haber directamente un no voy a permitir esto pues porque valoro que no es necesario y al fin y al cabo pues bueno, porque lo digo yo y punto, no, sino bueno, porque yo sé lo que también es bueno para ti y tendrás que confiar en mí y si no, no te preocupes que yo confío en mí y sé lo que tengo que hacer. Pero aquí llega un punto muy interesante entre ese acompañamiento verbal y físico, ¿no? Yo diferencio en que hay una etapa para validar emociones y hay una etapa para dejar de validar porque los niños ya están totalmente validados. Y cuando dejamos de validar tenemos que empezar a confirmar. Entonces pongo la diferencia, ¿vale? Explico la diferencia. Cuando hablamos de validar es cuando un niño está en etapa de rabietas y entonces pues necesita escuchar muchas veces, ¿no? Que lo que él siente tiene nombre y que yo lo entiendo. Entonces, yo entiendo lo que te pasa y sé que no te quieres ir a casa y entiendo que te gusta mucho jugar a esto y que no quieres ir a dormir. Entonces hay una validación. Pero cuidado porque esta validación tiene que ser totalmente honesta, respetuosa y no se puede convertir en una estrategia, ¿no? Es decir, conseguir lo mismo pero de forma positiva, ¿no? No, yo quiero que me obedezca y como a las malas no lo quiero conseguir, pues a las buenas a lo mejor. Bueno, pues esto es equiparable a cuando tú llamas a cualquier compañía de teléfono y tienes una situación, un problema, y entonces te dice, no, yo entiendo, lo entiendo a usted, entiendo su problema, y dices, sí, sí, me entiendes, pero no me solucionas el problema. Entonces, tu comprensión no me sirve porque mi frustración no nadie la recoge porque no hay honestidad, no hay algo aprendido. Es una estrategia para calmarte cuando yo en realidad necesito realmente o una solución o resolver esto, lo que sea. Vale. Entonces, hay una etapa para validar, la etapa pues más hasta los 6 años. Y hay una etapa para decirle al niño, veo lo que te pasa. Y ya no lo valido porque ya estás validado de por vida. Con todo lo que te he validado yo hasta los 6 años, tú ya estás validado de por vida. Y ya no es una cuestión de que yo te transmita que te entiendo, porque tú ya sabes, tú ya te sabes entendido. Ya es un momento en el que yo diga, veo lo que estás pasando, veo lo que te está sucediendo, veo lo que estás atravesando y veo cómo lo estás superando y veo lo que estás trabajando. Entonces, cuando yo te valido, puedo pasar a la siguiente etapa que es a la de verte. Yo te veo, veo lo que te pasa y veo lo que estás haciendo para superarlo. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa en la que ese niño, esa niña, al ser tan validado, ya ha podido descubrir sus propios recursos, muchos de ellos, y los ha practicado y los ha puesto a funcionar. Igual que un niño descubre de forma así natural, sin que nadie se lo explique, que la mentira puede tener un gran beneficio, porque yo cuando miento, ¿no? Me escaqueo de una buena. Y eso nadie me lo ha dicho, nadie me ha dicho, mira, cuando tú mientes, ¿no? Ganas tiempo, no, lo he descubierto de casualidad. Entonces, igual que tengo la capacidad de aprender de forma innata y natural que la mentira me puede ayudar en un momento dado, también tengo la capacidad para aprender otras muchas cosas a través de la experiencia bien acompañada. La cuestión es que yo aprendo, lo que sea, aprendo. Entonces, el tema es que si soy un niño con un apego inseguro, creciendo en un ambiente de negligencia, desatendido, no escuchado, pues lo que voy a aprender es lo que me ayuda para sobrevivir, eso es lo que voy a aprender, pero no voy a aprender otra cosa, pero estoy creciendo en un ambiente donde, bueno, ahí están los adultos haciendo sus pinitos, aprendiendo, mejorando como pueden, ¿no? Y bueno, y ahí vamos como familia creciendo,
pues igual que tengo mis estrategias de supervivencia, también aprendo otras muchas cosas. Aprendo a expresarme, aprendo a poner nombre a lo que siento, sé que soy escuchado, sé que soy comprendido. Entonces, pues bueno, la cuestión es tener ese equilibrio, ¿no? No estar desequilibrados, no perder la homeostasis, ¿no? El equilibrio, ¿no? Qué bueno, todo lo que nos estás... se nos va a hacer corto, Leticia, se nos va a hacer corto. Una de las cosas que yo quería saber es, con todo el acompañamiento y toda la experiencia que tienes, precisamente formando a padres, a madres, bajo tu experiencia, ¿cuáles crees que serían los principales temas de mayor conflicto que más les cuesta a padres y a madres llevar a la práctica, llevar al día a día para que ese desarrollo, esa educación de los hijos sea sin miedo, sea respetuosa, sea un ganar-ganar, ¿no? Que no salga nadie perdiendo y menos los niños? Sí, mira, pues hay varias cosas. Por un lado, veo que hay mucha dificultad para poner bien los límites, porque si hablamos de límites, es como que todos más o menos podemos estar de acuerdo en que los niños, mientras se van desarrollando, necesitan límites, porque sin límites, pues lógicamente, pues, están desprotegidos, ¿no? Entonces, más o menos podemos estar todos de acuerdo. Pero lo que no estamos de acuerdo es en cómo se ponen. Entonces, ¿qué pasa cuando yo creo que le tengo que decir al niño lo que tiene que hacer? Por ejemplo, que apague la tele o que deje los videojuegos o que se ponga a estudiar, ¿no? Que en principio pues, son límites y por lo que sea no hay en el niño ese autocontrol, ese dominio propio, esa responsabilidad, ese autocuidado, esa capacidad de autolimitarse, no lo tiene suficientemente desarrollado, no tiene edad o no tiene el aprendizaje todavía hecho. Pues que yo ya no voy a saber cómo poner ese límite. Entonces voy a empezar pues a tirar un poco de experiencia, de improvisación, de bueno, pues ahora pues si no me haces caso, te quito, te pongo, te doy, te premio, en fin, no, voy improvisando. Entonces voy sacando conclusiones. Pues esto me funciona, esto no me funciona, esto va, esto no va. Esto funcionaba antes, esto ahora no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estamos de acuerdo en que hay que poner límites, pero lo que no estamos de acuerdo es en qué hago cuando se saltan los límites. Estamos de acuerdo en que los límites los ponemos para que se los salten. Entendemos que se los tienen que saltar. Pero ¿qué hago yo cuando se los saltan? Cuando alguien salta la valla de mi casa, ¿qué hago? No, pues en Estados Unidos cogen un arma, en España no. Entonces, claro, depende de dónde estoy, puedo hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, ahí hay mucha gente perdida, ¿no? Luego hay otros padres que, de alguna manera, pues porque venían de una educación muy autoritaria, muy conscientes del daño que les han hecho, han tenido que hacer a lo mejor terapia o ahora de adultos se les han despertado algunas heridas de la infancia, entonces dicen, bueno, yo sé cómo no quiero educar, sé lo que no quiero hacer, entonces no quiero educar con castigos. Vale, bien, muy bien. Quiero educar, no sé cómo, de otra manera. Entonces, según ellos, aplican consecuencias lógicas. ¿Vale? Le cambian el nombre. En lugar de un castigo pongo una consecuencia y entonces me siento un poco menos peor porque yo no castigo, yo soy una madre actualizada, eso tiene, me conecta más con el sentido que yo le quiero dar a mi maternidad, entonces yo no castigo, yo pongo consecuencias. Bueno, y algunas ni eso. Entonces, ahí también hay mucha confusión, la diferencia clara entre castigo y consecuencia. Hay gente que piensa que solamente poniendo una cierta lógica a la consecuencia ya la cosa ha mejorado, ¿no? Entonces, no, yo al niño no le quito la tele, ¿no? Yo al niño le pongo una consecuencia, le quito un privilegio para que aprenda. Bueno, habría que dar una vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cambiamos el nombre eh, para no llamar a las cosas con tanta dureza porque nos conecta con nuestra infancia, ¿no? Pero tampoco estamos realmente favoreciendo el desarrollo del cerebro, que ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces veo mucha confusión porque hay mucha información, porque hay muchos libros y hay muchos expertos y decimos todos muchas cosas. ¿Y qué pasa? Que todos tenemos hijos, los que estamos en este mundo. Entonces todos hablamos de educación de hijos. Entonces, entre tanta información perdemos el norte porque nos falta seguridad, nos falta confianza y nos falta también capacidad de crear un criterio propio. Entonces, a mí también me tienes que cuestionar. A ver, Leticia, tú todo lo que dices, ¿dónde está escrito, no? Bueno, pues si quieres te doy bibliografía. Ay, va, que hay que leer mucho, que no tengo tiempo, que estoy cansado. Entonces, el día se me va. Entonces, veo dificultad en, por un lado, todos estamos de acuerdo que hay que poner límites, entonces, unos al final, cuando tienen que poner esos límites, improvisan, ven un poco qué es lo que les funciona y tal, pero no hay un enfoque claro. Otros directamente no quieren castigar y entonces cambian el nombre a la consecuencia que aplican o con eso se tranquilizan o directamente no aplican consecuencias, con lo cual nos vamos a la permisividad. También hay tanta inseguridad que hay muchos padres helicópteros que se llaman, ¿no? Mucha sobreprotección y yo lo entiendo porque cuando hay tanta inseguridad, cuando hay tanto miedo,
pues protegiendo no crees que hace suficiente, entonces vas un poquito más allá y ahí es ya cuando desproteges, sobreprotegiendo, ¿vale? ¿Y qué nos queda? Nos queda el punto medio. ¿Por dónde se empieza? Es decir, a educar de una forma más asertiva, más democrática, más equilibrada, más consciente, más respetuosa, ¿no? Pues tienes que empezar por sacar la basura de tu casa. ¿Cómo la basura de mi casa? ¿Qué basura es esa? Pues hija, tienes que mirar para adentro y tienes que decir, vamos a ver aquí qué hay. Aquí hay cositas que están podridas, aquí hay cositas que esto ya está muy obsoleto. Hay que sacar a vender, ¿no? A segunda mano. Hay que sacar, porque esto no vale. Y dices, hombre, esta parte no me gusta tanto, porque para adentro y tampoco la cosa está tan mal, ¿no? Y dices, no, mira, no es que esté mal lo que tienes dentro, es que puede estar mejor. Entonces, yo a veces les pongo este ejemplo, ¿no? Cuando yo entro a acompañar a una familia, les digo, mira, yo voy a entrar a ayudarte con la limpieza general de tu cocina. Pero yo no te voy a decir qué sucio tienes esto, madre mía, pero ¿cómo puedes tener una cocina tan sucia? Yo te voy a decir, uy, la vamos a dejar de limpiar. Oh, esta cocina va a quedar divina, va a quedar niquelada, la vamos a dejar estupenda. Entonces, en lugar de juzgarte por lo mal que tienes las cosas, te voy a decir, va, vamos a hacer un equipo que vamos a dejar la cocina estupenda y te va a quedar una luz. Entonces, es diferente enfoque, ¿no? Pero aún así tengo que sacar la basura de mi cocina. Sí, claro, uy, los vasos, los platos, el frigorífico, vamos a dejarlo vacío. ¿De verdad? Y sí, hija, lo vamos a hacer juntas. Esa es la diferencia, ¿no? A mí los ejemplos me ayudan un montón, porque además yo procuro tratarme muy bien, procuro hablarme muy bien, procuro quererme bien, quererme en cuanto al trato que me doy. Y entonces lo mismo procuro con los demás. Entonces no me sale juicio, me sale analizar, no me sale señalar, me sale identificar dónde está el problema, dónde está la solución, vamos a buscar. Entonces, bueno, no sé si son los ejemplos que te pongo, pero ¿qué es lo que los padres Muchísimo. necesitan? Pues necesitan los padres conocimiento, de todo el conocimiento que tienen, necesitan también seleccionar con qué información se van a quedar y con cuál no. O sea, hay que hacer un filtro, digamos, una selección de lo más prioritario. Hay que marcarse algunos objetivos. No hay que hacer cambios radicales. Mañana no dejo de castigar. No, tú sigue castigando. Porque solamente cuando tú te convenzcas, ¿no? Totalmente de que el castigo no tiene nada de utilidad para ti, dejar de hacerlo tendrá sentido para ti. Si no, una semana lo vas a dejar de hacer y luego ¿a qué te agarras? A lo que te da seguridad. Entonces, por ahí van los tiros, ¿no? Lo que más preguntan es con respecto a el comportamiento de los niños en casa y en clase y las relaciones entre hermanos iguales. Y ahí está todo preguntado. Wow, es que incluso has hablado de la sobreprotección, que era otro de los temas que yo quería hablar contigo. Lo has tratado ya, porque también considero que es uno de los grandes riesgos que corremos, que les genera luego verdaderos comportamientos de verdadera inseguridad. Lo hacemos por su seguridad y luego realmente son adultos muy inseguros de sí mismos, ¿no? No me quiero alargar mucho, que sé que tienes una cita ahora en cuanto acabemos directo. Entonces, si te parece también vamos a dejar un poquito, mientras seguimos hablando, si nos quieren preguntar algo, claro, que se nos pasa el tiempo, Sí, sí, a ver. realmente, claro, a ver, es que es evidente porque todo, como nos lo estás explicando además con esos ejemplos, me ha encantado el ejemplo de la limpieza de la cocina, ¿no? Me ha encantado, bueno, como te decía, que nos vayan preguntando si quieren hacerte alguna pregunta, ¿verdad?, en estos últimos minutos. El ejemplo de la cocina, de cómo hay que hacer ese trabajo interior, y es que además, si es que nuestros hijos aprenden realmente de cómo nos comportamos, ¿no? Mucho más allá de lo que les decimos, de esto hay que hacer, esto no, más allá es cómo luego somos coherentes con nosotros mismos y lo llevamos a la práctica. Antes te decía que iba a hacer un parafraseo del Sí, título de tu obra, a ver a ti qué te parecía, viendo ese trabajo paralelo que mientras acompañas a padres y madres, yo acompaño a los hijos e hijas. Entonces, a ver qué te parece este parafraseo, yo adaptado así a mi propósito, ¿no? Que es el de que los niños se lo aprendan ya ese autoconocimiento, tras ese autoconocimiento a quererse, aceptarse y esa conexión y la inteligencia emocional y demás. El parafraseo es el siguiente. Si tu libro se llama Padres formados, niños educados, yo antes estaba pensando preparando la entrevista. Paralelamente, niños formados, padres reeducados.
Claro, Entendiendo por reeducación, ¿vale? Es así un poco forzado, ¿eh? Entendiendo por reeducación ese cuestionamiento de lo que yo vengo haciendo, a ver si va a ser lo que conmigo hacían, ¿no? Y no estoy poniéndole conciencia a mi forma de acompañamiento. Y que lo mismo que nuestros hijos aprenden de lo que hacemos, de verdad, yo, bajo mi experiencia propia, aprendo diariamente muchísimo de mis hijos. Entonces, ¿hasta qué punto también, si los niños son formados, los padres pueden llegar también, paralelamente y de forma complementaria, a abrir todavía más su mente? ¿Cómo lo ves? Ahí claro. te lo Es planteo. importante, pero esto tendría más sentido cuando hablamos de padres y madres sensibles o sensibilizados, ¿no? Dispuestos a Claro, dejar que un niño pequeño les enseñe. Entonces, claro que esto sucede en las formaciones, cuando los padres madres se forman en educación emocional, inteligencia emocional, parentalidad positiva, ¿no? Pues sí que están abiertos a que sus hijos les corrijan, les llamen la atención, les señalen en un momento dado, porque eso no sienta bien, pero sabes que es bueno. Entonces, cuando a lo mejor tú elevas la voz, gritas, ¿no? Y a lo mejor pues le hablas de una forma no agradable, pues el niño te dice, no me gusta cómo me estás hablando, ¿no? No, mamá, es que estás muy nerviosa, ¿no? No, papá, es que no me gusta que me grites. Entonces, yo en ese momento tengo que ser capaz de hacer una toma de conciencia y decir, vamos a ver, mi hijo me está llamando la atención, ¿cómo puede ser, no? Los niños tienen que respetar a sus padres, ¿no? O puedes pensar, no, pues mira, en esta ocasión le toca la razón, porque es verdad que me he puesto muy nerviosa y es que la forma en la que le he hablado a él, o sea, si fuera cualquier otra persona quien le hablase a mi hijo, tampoco me gustaría. Entonces, si no me gusta el hecho en sí, da igual si lo he hecho yo como si lo ha hecho el vecino, porque en sí no es un trato que creo que mi hijo deba de recibir. Entonces, cuando mi hijo me, de alguna manera, me frena, ¿no? Pues tendré que trabajar el cómo lo vivo, ¿no? Es bueno empezar a trabajar esto en la misma pareja, ¿no? Pero para esto hay que como darse permiso, ¿no? Venga, pues nos vamos a dar permiso para que cuando uno u otro, ¿no? Pues esté fuera de lugar, fuera de tono y tal, pues para un poco templarnos, ¿no? El uno al otro, ¿no? Serenarnos, ¿no? Cuando tú vas practicando el dejar que tu pareja no te tiene por qué llamar la atención, pero igual te pone la mano en el hombro y entonces tú ya te das por aludida y trabajáis un poco el dejar que la otra persona en un momento dado, ¿no? Te señale y te haga darte cuenta de algo, pues igual esto te ayuda a que cuando es el hijo quien te llama la atención, aunque no te guste, pues tengas esa lucidez, ¿no? De decir, vale, me voy a dejar corregir, porque no importa quién me corrige, lo importante es que mi conducta no es aceptable. La conducta no es aceptable, venga de quien venga. Entonces, por ese lado, los padres y madres sensibles y sensibilizados sí lo van a llevar a cabo porque lo van hasta agradecer, ¿no? Fíjate cómo mi hijo tiene claro que no tiene que tolerar X trato, ¿no? Pues qué bueno que sea capaz a mí de, digamos, de marcarme un límite porque entonces lo marcará también a sus iguales, ¿no? Pero por otro lado totalmente. está que si esto no haces esta reflexión, ¿no? Y desde esta conciencia puede que aumente tu culpa. Si a lo mejor tu hijo te dice, mamá, no me gusta que me grites, ay, de verdad, es que no puedo con este sentimiento de culpa porque parece ser que nunca hago nada bien, es que no aprendo. Sí. También no estoy haciendo autocrítica, no estoy aprovechando esa información, sino que estoy haciendo que la culpa crezca, ¿no? Cuando la culpa es muy interesante porque la culpa es luz, ¿no? La culpa cuando viene a tu vida es para recordarte que has hecho algo con lo que no estás de acuerdo. Con lo cual, el que te sientas puntualmente culpable o arrepentida o molesta con las situaciones porque tú te has saltado tus propias, digamos, principios. Ujú. Entonces, una vez haces ese análisis, pues dices, bueno, pues ya no tengo por qué seguir sintiéndome culpable, ¿no? Son avisos que nos dan. Así que el trabajo tiene que ser paralelo, paralelo, los padres y los hijos. Mira, te voy a leer preguntas que nos hacen por aquí, Leticia. Mira, Monsit Guapa uno te pregunta, hola, ¿podrías decir de qué manera marcar los límites con niños de 8 a 11 años? Gracias. Sí, sí, mira, no es por asustaros, ¿vale? Pero el tema de los límites es un tema que a mí me lleva, o sea, todo un curso explicarlo. Y no porque, o sea, sea difícil de explicar o los padres no lo entiendan bien, sino porque el cambio de mirada lleva tiempo. Entonces, yo te voy a explicar un poco brevemente, pero quiero que entendamos que no es tan fácil de entender, es más fácil de explicar que de entender, pero porque hay que hacer una serie de cambios de patrones, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de límites, hay que diferenciar entre indicar al niño qué es lo que le estás pidiendo, ¿no? Entender
eso que le indicas, qué cambio le está llevando a hacer. Por ejemplo, si tú al niño le pides que se vaya a cenar, tienes que tener en cuenta que antes de ir a cenar está viendo la tele, está jugando, está haciendo un puzzle, está pintando, y que dejar de hacer una actividad placentera genera mucha frustración. Entonces tienes que tener en cuenta que pedirle al niño algo siempre lleva invitarle a que deje de hacer algo placentero, por lo cual ahí surge la frustración. Entonces, no es decirle que haga algo, sino ya que le tengo que decir que haga algo, porque yo al final soy un poco la que va dirigiendo un poco y pasa las pautas, pues tengo que contemplar que tengo que hacer un acompañamiento. Entonces, la pregunta es, ¿yo sé hacer ese acompañamiento? Porque esto es importante. ¿Sé cómo marcar, digamos, cómo comunicar las pautas, cómo hacer ese acompañamiento, cómo mantenerme firme, cómo saber si acercarme o no acercarme, porque hay niños que en realidad no quieren ese contacto, esa cercanía, la rechazan y otros la necesitan, ¿no? Entonces, claro, habría que hacer esa diferenciación, ¿no? De entre marcar una pauta, ¿no? Y trabajar ese límite. Claro, el límite al final tiene que ver conmigo, tiene que ver con desde qué conciencia hago ese acompañamiento, porque si porque me desobedece lo interpreto como una mala conducta y acto seguido aplico un castigo, pues el límite está mal puesto, porque de ahí no va a hacer un aprendizaje. Pero si yo, cuando le doy indicaciones, estoy dispuesta a acompañar sus frustraciones y me marco un objetivo a largo plazo, porque esto me puede llevar 2, 3 años y 4 también, ¿no? Pero yo no desisto y estoy trabajando todo esto, pues llega un momento que ese niño de 8 años tiene la madurez que necesita para autorregularse cuando siente frustración. Hasta ahora, yo le he ayudado a corregularse, yo le he ayudado a regularse. Y entonces, ahora ya cuenta con unas conexiones neuronales suficientes como para hacerlo por sí mismo. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que no es tan fácil como que le digas al niño lo que tiene que hacer y que acto seguido digas, bueno, pues si no hay que castigar, entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer? Pero para que en el fondo me haga caso. Claro, no es tan fácil como la alternativa a los castigos, ¿qué son? Pues los premios, las consecuencias. Bueno, la alternativa a los castigos son los límites. Pero claro, castigar es como muy fácil porque es lo que yo te pongo por lo que no has hecho, y limitar es un entrenamiento, es un acompañamiento, tiene que ver conmigo, con mi firmeza, mi autoridad, mi mirada, tiene que ver con un cambio de forma de comunicar. Entonces, por eso es difícil, porque esos límites de los que hablamos, o de los que yo hablo al menos, tienen que ver conmigo, como yo comunico, transmito seguridad, convicción, autoridad, cómo hago ese acompañamiento. Y claro, lo que yo hago tiene que favorecer el desarrollo cerebral de ese niño. Entonces, mínimo necesitamos 4 años. ¿4 años? O sea, durante 4 años, ¿yo qué tengo que estar haciendo todos los días? Pues hay que estar haciendo malabares muchas veces, ¿no? Porque los principios están claros, pero el cómo hacerlo es lo que hay que aprender. Por eso hay padres y madres que se forman en grupos, que tengo yo, pero en cualquier comunidad habrá, en colegios, en AMPAs, APIMAS, organizarán charlas. Hay que estar en ese reciclaje continuo, leyendo, formándose, aprendiendo, ¿no? Pero ¿por qué? No porque sea difícil poner un límite, sino porque poner un límite me hace darme cuenta de la dificultad que tengo para regularme emocionalmente. Y ahí es donde algo tan fácil, ¿no? Como acompañar, responder con firmeza y demás, me resulta muy difícil porque pierdo el control de mis emociones. Pues como tú decías, es que da, pues eso, como para un curso entero y para mucho más. El tema de los límites pienso que es ahí como nuestro talón de Aquiles a nivel de madres y padres de en qué momento poner ese filtro. Ahora ya no te quiero robar más tiempo porque ya son -5. Entonces, sí que me gustaría, Leticia, que precisamente para todas estas dudas, para que te sigan, yo invito a toda la comunidad, a todos los que nos estáis viendo y además felicidades por estar ahí, porque es que todo lo que acaba de compartir la misma Leticia es solo puro para poder darnos luz en esta tarea de la educación. Entonces, para que les sigáis y que les puedas explicar también qué tipo de formaciones tienes para padres, qué servicios tienes, si quieres también ahora poder explicarles eso y que puedan aprender directamente de ti, ¿no? De tu acompañamiento. Pues el servicio estrella, ¿no? El que a la gente más le gusta es el presencial.
porque ahora que afortunadamente la pandemia nos lo permite, ¿no? Pues volvemos otra vez a los grupos. Los grupos presenciales tienen su historia, ¿no? Claro. Su cosita, porque nos permite estar en contacto, compartir, reírnos también, ¿no? Porque, jo, al final te das cuenta de que todos pasamos por cosas parecidas, ¿no? Entonces, desde 2010 que estamos con formación de grupos y madres y padres, ¿no? Ha crecido mucho. Este año, por ejemplo, hay 150 personas en formación. Eso es una barbaridad. Son padres súper concienciados, comprometidos, ¿no? Y aparte, pues en colegios, así. Entonces, en algo estamos, ¿no? Algo queremos mejorar. Y eso es una actitud proactiva, ¿no? Comprometida, resiliente, ¿no? Consciente. Así que genial. Y luego, bueno, pues hay mucha gente que está en formación online. Los cursos ya hemos empezado, o sea, nosotros empezamos de octubre a mayo, entonces tenemos el curso en marcha y la gente que está en formación, pues bueno, gente que se adapta al sistema online porque es el que se pueden permitir y por distancia o por logística familiar, ¿no? Y luego está el asesoramiento. El asesoramiento es familias concretas, parejas, de forma individualizada, ¿no? Que concreta, queremos trabajar en una situación concreta de un hijo, una hija, una situación familiar y lo trabajamos de forma personalizada, ¿no? Entonces, ese servicio es muy interesante porque en poco tiempo, concentrado en una situación concreta, ¿no? Pues podemos avanzar, ¿no? Entonces, eso me parece que quien se lo puede permitir, quien tiene esa conciencia, quien tiene ese compromiso, ¿no? O sea, el asesoramiento en general, de quien sea, con quien sea, pero para cualquier cosa, ¿no? Pues incluso yo también me tengo que asesorar de muchas cuestiones, ¿no? Pues de leyes, de abogacía, de asesoramiento pues legislativo o con Hacienda, ¿no? Entonces todo el mundo tenemos que asesorarnos de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues hay que dejarse ayudar y acercarse a los profesionales que te pueden ayudar, ¿no? Pues un poco esa es la idea. Efectivamente, y es la clave para ocuparse en lugar de preocuparse. Entonces, vale, pues que te sigan, que vean toda la información que compartes, todos los servicios, las asesorías, las formaciones presenciales u online que tienes. Y ahora sí que sí es agradecerte, Leticia. Antes de nada, has comentado antes para la guía descargable de Educar sin Miedo y los cortos que has comentado. No sé qué te parecería, cómo podrían acceder a esa información. Les ponemos cuando yo suba el vídeo abajo los enlaces, que contacten contigo, de qué manera Bueno, podrían. la estoy pasando por WhatsApp porque me resulta muy fácil. Entonces, es como la piden por WhatsApp, que es fácil de solicitarlo en la página web, tienen acceso directo, Vale. o desde Instagram también tienen un enlace, pinchan hacia WhatsApp y es pedirla y la mando en un momento, ¿no? Me resulta súper fácil Perfecto. hacerlo así. Y los cortometrajes están en YouTube. Tú entras en YouTube de Padres Formados y están... a la vista son 10 y además están muy bien trabajados y claro, los cortometrajes responden a esta guía. Entonces, los 10 cortometrajes recogen las ideas más importantes de esta guía, que en el fondo son 100 frases que decimos los padres y las madres, no para dejar de decirlo, sino para ponerles cierta conciencia y pues dedicarnos el tiempo también a hacer autocrítica, ¿no? Súper importante. Bueno, pues les dejaré abajo el enlace de tu canal de YouTube también para que Gracias. accedan a eso. Leticia, muchísimas gracias. De verdad, sé que has compartido información muy, muy valiosa, que nos has ayudado muchísimo. Y gracias también a todas las personas que nos han acompañado. Y de verdad, enhorabuena por tu labor, por tu trabajo y súper agradecida de haber compartido este tiempo con nosotros. Claro que sí. Pues un placer. Hasta la siguiente. Igualmente, Leticia, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós, gracias a ti. Bueno, a todas las personas que estáis en directo, espero que, seguro, bueno, no lo espero porque estoy convencida que os ha inspirado muchísimo todo lo que nos ha estado explicando Leticia. Porque, a ver, no venimos con manual de instrucciones ni como madres ni como padres y lo hacemos de la mejor manera que pensamos, normalmente con la influencia de lo que hacían con nosotros y cuántas veces descubrimos que la buena intención no es suficiente. Entonces es imprescindible que tengamos esa formación también como padres y como madres. Lo que queremos es que esa preocupación la canalicemos, le quitemos el nos ocupemos de lo que realmente depende de nosotros. Como padres y como madres, y luego de forma complementaria, como le decía Leticia, y como es mi propósito y siempre os digo, ¿no? De manera complementaria, podemos también ocuparnos de una manera intencionada de ese crecimiento personal de nuestros hijos, de ese bienestar mental, emocional, que empiezan a tener ya
la conciencia, el pensar fuera de la caja, los recursos que pueden aplicar en su día a día para, a través del autoconocimiento, pues aceptarse, descubrir quién realmente son personas mucho más allá que medios huesos con carne y ojos que van por ahí andando. No hay alguien mucho más potente dentro, teniendo un gran potencial interior, y hay que descubrirlo y deben creer en ellos mismos, porque si no, sin esa base de respetarse, saber quién son, amarse, creer en ellos, no los van a encontrar esos recursos. Entonces, espero que todo esto os haya servido para mucho. Sí, os voy a dejar el enlace también del canal de YouTube, como os decía Leticia. También el enlace a mi página web, donde puedes descubrir mi obra, que es un entrenamiento de desarrollo personal precisamente para la infancia y para la juventud, para que aprendan todo eso desde ya mediante un entrenamiento, de una manera amena, divertida. Os voy a dejar aquí abajo el enlace para que podáis conseguir. La obra se llama Tú creas tu vida y está llena de actividades complementarias, muchísimo material complementario para que lo apliquen, para que se entrenen mientras se divierten, mientras juegan, a través de la inteligencia emocional, de la gestión mental y también de la conexión espiritual. Os dejo aquí abajo el enlace, como os decía, que envío a cualquier país del mundo, los envío firmados, dedicados, y además ahora hace poquito he añadido, he creado un grupo de Telegram exclusivo para las familias de los niños lectores de la saga, y entonces estoy ahí en un contacto directo para que me podáis preguntar vuestras dudas, vuestras consultas, estemos pues en el día a día mucho más cerca, y además os puedo ir compartiendo, como lo hago, contenido extra, ¿no? Que no pongo en las redes sociales. Y por eso, porque esto es mi propósito, esto va más allá de haber escrito unos libros, es mi propósito de vida. Yo quiero que los niños y niñas y jóvenes aprendan ya a crear su propia vida de una manera consciente, de una manera amorosa, saludable, con una buena autoestima, y también a aportaros a vosotros el máximo de información que os pueda ayudar en eso. Por eso la entrevista de hoy era muy importante. Y os recuerdo, mañana por la mañana, a las 12 de la mañana, tengo entrevista con Irene Cañamero. Es otra extraordinaria profesional. Vamos a seguir hablando de emociones, en este caso, de cómo las emociones enferman también la salud de nuestros hijos. No solamente los virus, las bacterias, las emociones tienen una relación absolutamente directa con su salud. Entonces, es otro tema imprescindible que tenemos que aprender, que Irene nos va a llenar de luz y de claridad también sobre ese tema. Será mañana a las 12. Y te dejo aquí abajo también para que te suscribas a mi canal de YouTube si te interesan todos estos temas relacionados con la educación, con el crecimiento personal de tus hijos. Te invito a que me sigas, a que te suscribas, porque ahí actualmente hay más de 300 vídeos de todo contenido relacionado con el mundo interior y el crecimiento personal de nuestros hijos. Entonces está organizado por listas, ahí vas a poder tener información de todo esto que tan importante es. Date cuenta que son nuestros hijos, es lo que más queremos y lo que más nos preocupa. Bueno, voy a acabar como siempre empiezo, que es abre tu mente, enciende tu alma, y vamos allá a darle la mayor calidad a ese acompañamiento de nuestros hijos. Os quiero un montón, un beso enorme y nos vemos por aquí. Adiós.